Bueno, pues en esta siguiente tarea lo que vamos a empezar a ver es la resolución de problemas. Esto es lo último que queda del tema de fracciones, que como habéis podido comprobar son 2 temas en el libro, pero nosotros lo hemos hecho solo como uno, porque así podéis verlo en general en su conjunto. Entonces ya vimos problemas en una parte anterior que corresponden a los del tema 7, en los que solo veíamos qué pasaba si quedaba una parte o si teníamos el total y queríamos una parte. Pero ahora vamos a ver problemas en los que además de entrar ese tipo de aspectos que ya hemos visto, también podemos ver operaciones, suma, resta, multiplicación o división. En este vídeo yo os he colgado 2 problemas de sumas distintos, porque os podéis encontrar este tipo de problemas tanto en la multiplicación como en la suma, en la resta o en la división. Y así explico en general lo que podéis hacer, ¿vale? A continuación vamos a hacer unos cuantos ejercicios del libro para que vosotros podáis practicar un poco y luego os pondré un pequeño cuestionario para ver si habéis entendido más o menos lo que tenemos que hacer, ¿vale? Entonces, en el primer ejemplo que aparece ahí dice: Andrea ha gastado 2/3 de su dinero en un vestido y 1/5 en un pañuelo. La primera pregunta que os hace es: ¿qué fracción del dinero le queda? Os pregunta por fracción, no por cantidad, porque realmente nadie nos está diciendo la cantidad de dinero que tenía Andrea. Y luego nos pregunta: si a Andrea le quedan 20 euros después de haber comprado el vestido y el pañuelo, ¿cuánto tenía al principio? Bueno, pues no podéis olvidar que tenéis que establecer la estructura que hemos visto en clase, de datos, operaciones y solución. O, en el caso de que sea en inglés, data, operations and answer. En este caso, como está en castellano, pues vamos a ver primero los datos. Entonces, los datos son que Andrea ha gastado 2/3 de su dinero en un vestido y 1/5 de su dinero en un pañuelo. Y luego me dice que lo que le queda una vez que se ha gastado esas cantidades son 20 euros. Y me pregunta cuánto dinero tenía al principio antes de comprar esas 2 cosas. Entonces, vamos a contestar primero a la primera pregunta que yo he puesto aquí A y luego a la segunda. En la primera, pues está claro que si primero ha gastado 2/3 del dinero que tenía y luego 1/5 del dinero que tenía, para saber la fracción que se ha gastado en total, lo que tenemos que hacer es sumar esas 2 cantidades, ¿vale? Como bien recordamos, la suma de fracciones, lo que tenéis que hacer es primero calcular el mínimo como múltiplo de los denominadores, que es 15, y luego modificar el numerador en función de ese denominador. Como para obtener esta fracción equivalente con denominador 15 tendríamos que multiplicar 3 por 5, pues tendríamos que multiplicar aquí 2 por 5, que es 10. O lo que es lo mismo, si os acordáis, 15 entre 3 es 5 y ese es el número por el que tenemos que multiplicar arriba. 5 por 2, 10. Así que mi fracción es 10 quinceavos. Lo mismo hacemos con 1/5. Colocamos el 15, 15 entre 5, 3, por 1, 3. Y luego, ya que tenemos igual los denominadores, dejamos el mismo denominador y sumamos los numeradores, que es 13. Así que ya sabemos que si todo el dinero que tenía Andrea lo dividimos en 15 partes, ella se ha gastado 13 partes de esas 15 que tenía, en las que ha dividido todo el dinero que tenía, ¿vale? Eso es lo que se ha gastado, 13 partes de 15. Pero mi primera pregunta no hace referencia a eso, sino que dice: ¿qué fracción del dinero le queda? Bueno, pues sencillo, ¿no? Si tenemos dividido todo el dinero en 15 partes y Andrea se gasta 13 partes, pues le quedan 2 partes de esas 15. ¿Cuál es la operación que tenemos que hacer para eso? Pues a la unidad, es decir, si consideramos que todo el dinero que tenía al principio Andrea es una unidad, igual que cuando nosotros tenemos una pizza, la pizza completa es la unidad, y la dividimos en este caso en 15 partes, porque es la que nos interesa, porque sabemos que ella se ha gastado 13 quinceavos, pues esa unidad son 15 quinceavos, que es el total. Si le quitamos los 13 quinceavos que se ha gastado, le quedan 2 quinceavos, que es lo que ya habíamos visto en el dibujo, ¿vale? Si necesitáis hacer un dibujo al principio para ver qué es lo que pasa, lo hacéis, ¿vale? Para que os resuelva a vosotros las dudas si tenéis alguna. Así que, ¿cuál es la solución de mi primera pregunta? ¿Qué fracción del dinero le queda? Pues le quedan 2 quinceavos del dinero. Todavía no sabemos nada sobre la cantidad de dinero que le queda o que tenía. Ahora nos lo dirá en la siguiente pregunta. Así que lo único que podemos contestar es que le quedan 2 quinceavos, ¿vale? Pasamos a la segunda pregunta, que aquí ya sí me dice: si a Andrea le quedan 20 euros, después de gastarse eso,
¿cuánto tenía al principio? Pues bien, sabemos que le quedaban 2/15 después de gastarse el dinero en el vestido y en el pañuelo. Así que esos 2/15 del dinero, ¿veis? 2/15 del dinero que tenía son esos 20 euros que tenemos después de haber gastado lo que sea en el vestido y en el pañuelo, ¿vale? Así que sabemos que 2/15, vamos a volver al dibujo, sabemos que esas dos partes pequeñitas, que esos 2/15 que le quedaban son los 20 euros que le quedan, que es lo que me dice el problema. Entonces, lo primero que tenemos que intentar averiguar es cuánto vale una de esas partes para poder después generalizar al total. Bueno, pues fácil, ¿no? Si sabemos que esas dos partes de 15 son 20 euros, ¿cuánto será solo una parte? Pues lo único que tendremos que hacer es dividir esos 20 euros por 2 para saber lo que pasa con una parte. Así que serían 10 euros. Es decir, que si Andrea divide todo su dinero en 15 grupitos iguales, en cada grupito sabemos que hay 10 euros. Como el total del dinero lo ha tenido que dividir en 15 partes, para saber el total que tenía al principio, lo único que tenemos que hacer es multiplicar lo que hay en un cuadrito, en una partición, en un grupo, por los 15 grupitos que había al principio. Así que si multiplicamos 15 por 10, tendremos 150 euros. Así que el total de dinero que tenía Andrea al principio, antes de gastársele el dinero en el vestido y en el pañuelo, son 150 euros. Así que la solución es, tenía 150 euros al principio. ¿Vale? Ese es el primer ejemplo que os quería poner. El segundo es muy parecido, solo que hay un pequeño detalle diferente y por eso quiero que lo veáis para que notéis la diferencia entre lo que tenemos que hacer en un caso y en otro. ¿Vale? En este caso dice, Iván ha gastado 2/3 de su dinero en una camisa y 1/5 de lo que le quedaba en una corbata. ¿Qué fracción del dinero le queda? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, si Iván tiene 20 euros después de esto, ¿cuánto tenía al principio? Si os fijáis, lo he hecho con los mismos datos. He cambiado el nombre de la persona y lo que se lo gasta, pero los datos son iguales. La única diferencia es que cuando habla de la corbata, dice que se gasta 1/5 de lo que le quedaba, no 1/5 del dinero que tenía al principio, como le pasaba a Andrea. Eso es una pequeña diferencia que es importante. Vamos a verlo con los datos y con las operaciones, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los datos? Bueno, pues que gasta 2/3 en una camisa, ese era el mismo dato que teníamos antes, pero ahora gasta 1/5 de lo que le quedaba en una corbata. Es importante que los datos pongáis de lo que le quedaba o de lo que le queda, porque así vais a ver la diferencia en si tenéis que hacer el caso anterior o este, ¿vale? Y lo mismo con el dato siguiente, que también era el mismo de antes. Después le quedaban 20 euros. Después de haber gastado el dinero en la camisa y en la corbata, le quedan 20 euros, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué operación tenemos que hacer. Está claro, como en el caso anterior, que lo primero que tenemos que hacer es ver qué fracción del dinero se ha gastado, para después ver lo que le queda. Entonces, si se ha gastado un cierto dinero en una camisa y otro en la corbata, pues está claro que lo que tenemos que hacer es una suma. Esa es la primera parte importante que tenéis que descubrir, ¿vale? En cualquier problema, si tenéis que hacer una suma o una resta o una multiplicación o una división en función de lo que os pide. Es una suma, ¿vale? Vamos a ver qué datos tenemos que sumar. Pues el primero está claro que son 2/3 del dinero que tenía, ¿vale? Al principio, 2/3 se lo gasta en una camisa. Luego sí, vamos a ver el dibujo. En azul está lo que pasa al principio y en verde lo que pasa con la corbata, ¿vale? Lo he colocado aquí. Si repartimos el dinero que tenía Iván en 3 trozos, porque me dice que se gasta 2/3, estos 2 trocitos son los que se ha gastado en la camisa y este trocito es el que le queda todavía por gastar. Luego, si se ha gastado 2 partes de 3 en la camisa, todavía le queda 1/3 del dinero inicial para gastárselo en lo que le dé la gana, ¿vale?
Ahora, como me dice que en la corbata se gasta 1/5 de lo que le quedaba, tenemos que ver qué pasa con 1/5 de ese tercio que le quedaba. Vamos a verlo en el dibujo. ¿Qué quiere decir que se gasta 1/5 de lo que le quedaba? Bueno, pues que de este trocito, que era el tercio que sobraba después de gastárselo en la camisa, tendríamos que dividir ese trozo en 5 partes y uno de esos trocitos se lo gasta en la corbata. ¿Vale? Ese trocito es 1/5 de este de aquí. Pero si nos fijamos en todo el dinero que tenía al principio Iván, y seguimos esta línea con puntos suspensivos porque realmente antes no existía, ¿vale? Me lo he puesto aquí. ¿Cuánto representa este trocito de todo el dinero inicial que tenía Iván? Para que tengamos el mismo caso que en el caso anterior. Pues si os fijáis contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Es decir, ese trocito, que es 1/5 de lo que le quedaba, representa una parte de 15 de todo el dinero que tenía al principio. Luego lo que yo tendría que sumar para que fuese el mismo caso de antes son los 2/3 que se gasta en la camisa, que son 2/3 del dinero que tenía al principio, más 1/15 del dinero que tenía al principio, ¿vale? Que es lo que representa la corbata del total del dinero que tenía al comienzo. ¿Cómo hago eso con una operación? Porque eso lo vemos fácilmente en el dibujo, pero eso tenemos que trasladarlo a una operación. ¿Qué significa 1/5 de lo que le quedaba? Bueno, si os acordáis cuando veíamos al principio del tema cómo calcular, por ejemplo, 1/5 de 20, pues si os acordáis, era lo mismo que si dividíamos 20 en 5 partes y nos quedábamos con 1. Es decir, dividíamos 20 en 5 partes, luego en cada parte hay 4 y si cogemos 1, pues nos quedamos con 4. Es decir, 1/5, por ejemplo, de 20 euros sería 4 euros. Pues realmente después vimos que lo que estábamos haciendo era multiplicar 1 por 20, que era 20, y dividirlo entre 5, que era 4. Estábamos haciendo una multiplicación simplemente. Bueno, pues esto igual. Si es 1/5 de lo que le queda y lo que le queda es 1/3, ahora no tenemos 20, tenemos 1/3, pero da igual, como ya sabemos multiplicar fracciones, no hay problema. ¿Cuánto sería 1/5 de 1/3? Pues 1/5 por 1/3, es decir, 1 por 1, 1 y 5 por 3, 15. Que si os fijáis es lo mismo que hemos sacado de este dibujito, ¿vale? Bueno, y ya luego, una vez que vemos esta pequeña diferencia, el procedimiento es exactamente el mismo que en el caso de Andrea. 2/3 más 1/5, más 1/15, perdón. Lo sumamos, volvemos a calcular el mínimo común múltiplo, que es 15. 15 entre 3, 5 por 2, 10. 15 entre 15, 1 por 1, 1, es decir, se queda igual. Así que lo que se gasta es 11/15. Es importante que siempre deis la fracción irreducible, porque cuanto más pequeños sean los números de mis fracciones, mucho más fácil será operar y trabajar con ellos que con números grandes. En este caso, 11/15 no se puede simplificar, igual que en el caso de Andrea, 2/15 tampoco se podía simplificar, ¿vale? Entonces, volviendo a Iván. Si Iván se ha gastado 11/15 del dinero que tenía al principio, ahora sí ya podemos generalizar la cantidad que tenía al principio. Si se ha gastado 11 partes de 15, ¿vale? Si os fijáis, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eso que está rayado es lo que se ha gastado. ¿Cuánto le queda a Iván por gastar? Pues 1, 2, 3 y 4, ¿no? Que es lo que falta en el dibujo. En mi operación, pues toda la unidad del dinero que tenía lo ha dividido en 15 partes y se ha gastado 11. Es decir, de las 15 partes que tenía al principio, se gasta 11. ¿Cuánto le queda? Pues le quedan 4/15. Así que mi solución a esa primera pregunta pues sería, le quedan 4/15 del dinero, ¿vale? El segundo apartado, ese ya se hace exactamente igual que en el caso de Andrea, ¿vale? Dice,
Si tenía Iván 20 euros después de comprarse la corbata y la camisa, ¿cuánto tenía al principio? Pues lo mismo. Si 4 quinceavos, que era lo que quedaba del dinero, son 20 euros, primero vamos a ver qué pasa con uno de los trocitos en que tenemos dividido el dinero. Es decir, una sola parte, ¿qué cantidad de dinero tiene? Pues si sabemos que 4 partes de esas 15 tiene 20 euros, un trocito tendrá 20 entre 4, es decir, cada grupito que hemos hecho aquí tiene 5 euros. ¿Vale? Entonces, si cada grupito tenía 5 y en total son 15, ¿cuántos son 15 quinceavos del dinero? Pues son 15 por 5, 75 euros. Es decir, Iván tenía al principio 75 euros. Si os fijáis, para resolver esto, lo que estamos haciendo es dividir 20 entre 4 y multiplicarlo por 15. ¿Vale? Bueno, pues espero que hayáis visto la diferencia y que hayáis entendido un poquito más los problemas. Y ahora es vuestro turno.